A continuación, sesión de comisión. 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 Muy buenos días para todos los honorables concejales. Hoy jueves 13 de noviembre del 2025 damos inicio, siendo las 9:03 de la mañana, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública citada para el día de hoy. Señora secretaria, por favor, realizamos el llamado a lista, ¿es tan amable? Buenos días, honorable concejal Germán David Chiribi González. Buenos días, David Chiribi, presente. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Omar González del Partido La U, presente. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. John Jairo Molina Chiribi, presente, señora secretaria. Señor presidente de la comisión, 3 honorables concejales en el recinto, hay quórum. Gracias, señora secretaria. Reiterarle el saludo y la bienvenida a nuestra secretaria de Hacienda en esta mañana y a los honorables concejales Libardo Montaña, Juan Gabriel Camacho y José Alirio Rodríguez, que nos acompañan en esta sesión, y a las personas que nos siguen por las redes sociales. Señora secretaria, damos lectura al orden del día de la comisión. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Concejales ponentes Omar Armando González Gómez y John Jairo Molina Chiribi. Honorable. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y varios. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Gracias, señora secretaria. Honorables concejales, está en discusión el orden del día tal como fue leído por la secretaria. Continúa en discusión. ¿Desean ustedes aprobar el orden del día como fue leído? Señor presidente, aprobado el orden del día. Siguiente punto, señora secretaria. Tercero, presentación de informe de ponencia para primer debate del proyecto de acuerdo número 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Concejales ponentes Omar Armando González Gómez y John Jairo Molina Chiribi. Correcto, señora secretaria. Debido a que soy ponente del proyecto de acuerdo y el concejal John Jairo también, le vamos a dar la presidencia en este punto a nuestro honorable concejal David Chiribi para que presida y continúe. Concejal David, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente.
Por su encargo voy a dirigir entonces el punto. Señora secretaria, por favor, lea la proposición con la que termina la ponencia. Proposición. En mérito de lo expuesto anteriormente, nos permitimos presentar ante la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública ponencia positiva para el proyecto de acuerdo 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y solicitamos se dé el estudio pertinente en comisión para que continúe su trámite ante la plenaria. Atentamente, John Jairo Molina Chiribi, concejal ponente, Comisión Tercera Permanente de Presupuesto. Omar Armando González Gómez, concejal ponente, Comisión Tercera Permanente de Presupuesto. Gracias, señora secretaria. Le voy a dar el uso de la palabra a los ponentes para que realicen la presentación de la ponencia. Concejal Omar González tiene el uso de la palabra. Gracias, honorable concejal David. Reiterarle los buenos días a todos, nuevamente a los presentes. Vamos a rendir la ponencia al proyecto de acuerdo número 017 del 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026. Quiero iniciar la presentación de esta ponencia aclarándoles que el día viernes se realizó una socialización donde fue presentado el proyecto de acuerdo junto con las víctimas del conflicto armado, que solicitaron un espacio para que fuera concertado, explicado y escuchados por parte de esta comisión. Fuimos designados por la mesa directiva el día 1 de enero de noviembre y el proyecto de acuerdo llegó a nuestras manos el día 3 de noviembre del 2025 para rendir esa ponencia y hacer el estudio juicioso de este proyecto de acuerdo. Este proyecto de acuerdo cumple con la unidad de materia de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994. Cumple con los requisitos de unidad de materia por tratarse de un mismo tema que se refiere a la presentación del presupuesto de ingresos para la vigencia 2026 del municipio de Boyacá y los gastos de funcionamiento y de inversión para la misma vigencia, estimados cada uno de los sectores que depende del presupuesto municipal y de las disposiciones generales de este proyecto de acuerdo. El objeto del proyecto de acuerdo es apropiar y aprobar el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá para la vigencia 2026 y adoptar otras disposiciones en materia presupuestal. Se presenta para la vigencia del año 2026 un presupuesto por el valor de 20.853.527.272, clasificando por los conceptos de ingreso tales como se detallan a continuación. Ingresos corrientes, 20.827.882.572. Ingresos tributarios, 5.681.514.856. Ingresos no tributarios, 15.146.367.716 pesos. Recursos de capital, 25.644.700 para un total de 20.853.527.272. Asimismo, presenta un presupuesto de gastos para la vigencia 2026 de la suma de 20.853.527.272 de la siguiente forma. Funcionamiento, 5.380.999.354, servicio a la deuda, 50.541.645 y de inversión, 15.421.986.273. En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, Boyacá, un plan de todos, la administración municipal ha realizado la evaluación de sus ingresos y la proyección de sus gastos de tal manera que se refleja cada uno de los programas y subprogramas con el fin de dar
cumplimiento a las metas programadas para la vigencia 2026. Es de aclarar, honorables concejales, que este presupuesto viene concertado con cada una de las secretarías después de haber surgido su trámite, sus diferentes reuniones, ya viene concertado. El presupuesto de gastos se elaboró teniendo en cuenta la base legal previamente establecida en el artículo 346 de la Constitución Política. Así las cosas, los gastos se clasificarán por sesiones de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del decreto 111 de 1996 y de acuerdo a la estructura administrativa y la planta de personal vigente en el municipio. Desarrollo de la ponencia. Una vez recibido el proyecto de acuerdo por parte de los concejales ponentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, se presenta la socialización del presente proyecto de acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda el día 7 de noviembre del 2025, donde se hace una explicación clara sobre la proyección de los ingresos y gastos de inversión por los sectores de manera detallada. En la misma sesión y atendiendo a las comunicaciones radicadas por la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas, se escucharon las inquietudes de la población relacionadas con el aumento del presupuesto para la vigencia 2026. El presidente de la corporación manifiesta que se radicará, acá quedó no es presidente de la corporación, sino presidente de la comisión, se radicará un oficio ante el alcalde municipal para que se establezca una sesión y se concerte el presupuesto para el programa de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas, el cual esa reunión surgió su proceso el día de ayer a mediodía con presencia de las víctimas del conflicto armado. Sustento jurídico, la ley 136 de 1994, el decreto nacional 111 de 1996, la ley 717 del 2000, la ley 819 del 2003, la ley 715 del 2001, el artículo 315 de la Constitución Política, numeral quinto, artículo 313, numerales 4 y 5 de la Constitución Política también, la ley 1551 del 2012 en su artículo 29 y numeral 3, artículo 55 y acuerdo número 10 del 2008, artículo cuarto del decreto 412 del 2018 del Ministerio de Hacienda y el acuerdo 005 del 2024. Contenido del proyecto. El presente proyecto de acuerdo consta de 64 artículos, los cuales se establecen en 7 capítulos tales y como se detallan a continuación. Viene dividido en 3 partes. Primera parte, presupuestos de rentas y recursos de capital, como ya lo hemos escuchado, viene por un total de ingresos de 20.853.527.272 pesos distribuido en ingresos corrientes por el mismo valor, ingresos tributarios 5.681.514.856 pesos y ingresos no tributarios 15.146.366.716 pesos y recursos de capital 25.644.700 pesos. Una segunda parte del presupuesto de gastos o apropiaciones que viene de la siguiente forma: funcionamiento 5.380.999.354, un servicio a la deuda de 50.541.645 pesos y el de inversión que ya les había comentado anteriormente por un valor de 15.421.986.273 pesos. Gastos de funcionamiento dice de la siguiente forma: administración central 3.905.128.963, consejo municipal 457.744.791 y personería municipal 258.934.650. Secretaría de Servicios Públicos 759.190.954 para un total de funcionamiento de 5.380.999.354. Servicio de deuda 50.541.641. También nos proyectan los gastos de inversión que viene dividido por sectores: sector de justicia y derecho 63 millones, sector de agricultura y desarrollo rural 341.982.652 pesos, sector de salud y protección social por un valor de 4.157
234.197.295, sector de minas y energía, 234.197.685, sector de educación, 623.213.961, sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, 60 millones, sector de transporte, 322.000 millones, organismos de control, 20 millones, ambiente y desarrollo sostenible, 575.149.594, sector de cultura, 516.981.049, sector comercio y industria y turismo, 140 millones, trabajo, 22 millones, sector de vivienda, ciudad y territorio, 4.925.454.398, sector de inclusión y reconciliación, 780.300.000, sector de deporte y cultura, 466.274.733 pesos, y sector de gobierno y territorio, 2.173.523.906 pesos. Eso en general es el proyecto de acuerdo que presentan. La comisión desde cuando inició el proyecto solicitó a la Secretaría de Hacienda por medio de un oficio pues completar los documentos que nos habla el proyecto de acuerdo del Estatuto Orgánico de Presupuesto para que quedara completo la presentación del presupuesto con todos sus anexos. Después del estudio vemos un proyecto viable y sugerimos unos cambios en el tema del articulado ya concertados con por la administración de los 64 artículos, los que vemos que de pronto no son viables por error de pronto de transcripción o en el momento de elaborar el proyecto de acuerdo, los cuales son los siguientes. Primero, son 64 artículos, pero viene enumerado con el número 61, pues por error de transcripción de pronto, son 64 artículos. Entonces dice, primera proposición, eliminar el artículo 61, que en la numeración sería el 64, que dice lo siguiente: envíese el presente proyecto de acuerdo con el Honorable Consejo Municipal Cundinamarca para su respectivo estudio y aprobación. Ese artículo no debe ir porque todos los acuerdos llegan acá al Consejo a ser estudiados y a ser debatidos, no aprobados. Segunda proposición, modificar el artículo 63, que dice, una vez aprobado el proyecto de acuerdo, este regirá a partir de la fecha de su sanción y publicación por parte del alcalde municipal y tiene efectos fiscales del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026, el cual quedará así. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y surge efectos fiscales a partir del 1 de enero del 2026. Y tercera proposición, artículo 62, eliminar el artículo 62, toda vez que una vez sancionado el acuerdo por el alcalde municipal, el alcalde deberá remitirlo para revisión del gobernador. ¿Qué dice el artículo 62 en el proyecto que nos presentan? Una vez aprobado, envíese copia del acuerdo al despacho del gobernador del departamento de Cundinamarca para el control de legalidad previsto por el artículo 305 de la Constitución Política. Entonces, por esto se solicita que sea eliminado, porque eso es de ley que surge ese programa. Lo único que sí nos olvidó en la ponencia era haberle colocado, pero ya lo debatimos como otra proposición, correr los articulados. Al ser eliminados esos dos, quedarían solamente 62 artículos. Esa es la ponencia. Le voy a dar la palabra a mi compañero concejal John Molina, si desea agregar algo sobre la ponencia antes de continuar. Gracias, concejal y ponente de este también proyecto de acuerdo. Sí, como le decía el honorable concejal Omar, él también dispuso estos cambios. De igual manera, una solicitud de información, en caso tal también que se refirió sobre enunciado en el artículo 55 en el parágrafo del mismo, que se encuentran detallados en el acuerdo número 010 del 2008, se pidieron una solicitud de información. De igual manera, estuvimos también
en comunicación con la señora secretaria con algunas dudas en algunos artículos que fueron también en la Secretaría de Hacienda. Hablamos con la secretaria para que nos diera más comunicación de estos artículos. Entonces ahorita en el debate vamos a referirnos a algunos de ellos. Creo que el honorable concejal ponente también tendrá su exposición también de estos artículos. De igual forma, para que lo revisen también el informe de la Contraloría, también ya varios tiempos está dentro de los correos electrónicos del Consejo Municipal. Si a bien lo tienen, honorables concejales, los que están presentes acompañándonos en esta comisión, lo pueden revisar. De mi parte, eso es todo, señor ponente también de este proyecto, para darle viabilidad, ya que su merced pues hizo énfasis en todos los gastos de inversión y en todos los sectores, que es esencial para que tenga cada uno de los honorables concejales de esta comisión. Y pues revisar muy bien y también preguntar a la secretaria ahorita en el debate cómo quedamos en el sector 41 con la inclusión social y la reconciliación en el tema de las víctimas. Gracias, señor presidente. Correcto, honorable concejal. Entonces, esa es la exposición que hacemos como ponentes del proyecto de acuerdo. Queremos, antes de que se cierre la exposición de la ponencia, darle la palabra a nuestra secretaria de Hacienda para que de pronto ella nos colabore con la explicación que ya nos la dio a los ponentes, pero queremos que sea explicada también hoy en esta comisión, sobre cómo se realiza la concertación con las diferentes secretarías, porque ya viene un presupuesto concertado, debido a que hemos visto, y en su explicación de días atrás hemos visto que se concerta un presupuesto, se elabora, se estudia, se vota, pero vemos una cantidad de traslados que internamente hacen las secretarías en el mismo programa. Entonces, esa sí nos surge la duda, el por qué, si no se hace el debido estudio realmente, o qué es lo que pasa internamente en cada una de las secretarías, que me imagino que su merced lo debe tener claro. También para que de pronto nos explique, como nos explicó a la comisión, a los ponentes, sobre el artículo 8, que onde un poquito, sobre el artículo 23, el artículo 31, sigo acá revisándolos. El artículo 48, artículo 54, artículo 55, artículo 57, artículo 60 y no serían más. Es ahondar un poquito en ese articulado y también que nos aclare y que le aclare a los concejales ponentes sobre las facultades que vienen en este proyecto de acuerdo, que yo creo que ya se las referimos en esos mismos artículos que le hice la pregunta, pero entonces para que quede la claridad de lo que se está hablando en este proyecto de acuerdo. Con la venia del presidente, para darle la palabra a la secretaria para que por favor nos colabore con lo que se le acaba de preguntar para que amplíe la explicación. Gracias. Concejal John, tiene el uso de la palabra. Gracias, compañero de la ponencia. Sí, igualmente también estuve el día de ayer con la señora secretaria, pues teniendo ya algunos honorables concejales están acompañándonos también en cuestión de que me dio la explicación, pero igual para que me pudiese ayudar, por qué se está dejando este servicio a la deuda, para que los honorables concejales pues tengan en claro por qué este concepto en gastos. En el artículo 9, donde nos dicen los rendimientos financieros originados en los recursos del municipio, incluidos los negocios fiduciarios, de llegar a tener, deben reconocerse en la Secretaría de Hacienda en los primeros 15 días del mes siguiente de su recaudo. Entonces, para que de pronto me ayude a dar más información, señora secretaria, sobre ese tema. Y en el artículo 10 dice que las multas impuestas por la Contraloría Departamental, si en este momento tenemos
alguna multa o algo así parecido dentro de nuestro municipio. Y artículo 22 que nos habla de la adquisición de bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto, para que también pues, me dé un poquito más de información sobre ese artículo. Ese sería una parte de mis preguntas, señor presidente y compañero ponente. Muchas gracias. Gracias, honorables concejales. Tiene entonces el uso de la palabra la administración municipal. Cordial saludo para cada uno de los honorables concejales que forman. ¿Sí? Cordial saludo para cada uno de los honorables concejales que forman parte de la comisión y demás honorables concejales que se encuentran en el recinto. A la secretaria María Inés González, me reciban un cordial saludo. Sí, respecto al proyecto de acuerdo presentado, artículo 8 nos habla de facultes al gobierno municipal en cabeza de la Secretaría de Hacienda para que con excedentes de liquidez en moneda nacional de los fondos que administre realicen las siguientes operaciones transitorias de excedentes de excedente de liquidez, compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas de control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y depósitos remunerados e inversiones financieras de entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Estas inversiones financiadas serán debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda de acuerdo con el plan operativo, el plan mensualizado de caja y las normas vigentes que regulan en materia. ¿Qué quiere decir este artículo? Que se faculta a la Secretaría de Hacienda para que pueda aperturar bien sea CDTs o hacer negociación con TES, que son títulos que hace el Ministerio de Hacienda, esto con el fin de lograr captar unos intereses un poco más altos, rendimientos financieros más altos en recursos que no se encuentren destinados para el gasto de inmediatez. Es decir, por ejemplo, el de compra del 1%. Son recursos que no se mueven tan seguido y de acuerdo al PAN no tienen un movimiento mensualizado. Esos recursos se pueden destinar a un CDT y sus rendimientos financieros llegan a nutrir la misma cuenta. En el municipio en el año anterior se estuvo haciendo algunas veces solo por un mes, porque pues para no tener el riesgo de dejarlo mucho tiempo y que se llegue a necesitar. Para ello se necesita revisar el PAC, que es el plan anualizado de caja. No se podría llegar a afectar, digamos que una inversión de estas desfinanciando algún pago. A eso se refiere ese artículo. En cuanto al artículo 23, dice, se podrá hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos sin gastos sin cambiar la destinación ni cuantía mediante decreto del alcalde o resolución suscrita por los demás ordenadores del gasto y órganos que hacen parte del presupuesto. Dichos actos administrativos requerirán para su validez la aprobación de la Secretaría de Hacienda. Los ordenadores de gasto responderán por la legalidad de estos actos en mención. A fin de evitar las duplicaciones de los casos en los cuales la distribución afecta el presupuesto de otro órgano que hará parte del presupuesto general del municipio, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorpora las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución, en caso de requerirse abrir subordinadas. Bueno, este artículo hace referencia a la distribución de cómo va a estar el presupuesto, el decreto de liquidación. La administración central es quien se encargará pues de hacer las distribuciones del presupuesto de acuerdo a lo presentado, y los órganos de los que me habla acá este artículo es el Consejo y la Personería. Ustedes son autónomos de redistribuir pues los ingresos que reciben por funcionamiento, respetando siempre los gastos de personal. Entonces a eso es que hace referencia el artículo, este artículo.
Artículo 31 también tiene que ver con la desagregación del presupuesto. Dice artículo 31, la desagregación de los gastos que se efectúe mediante decreto de liquidación pueden ser modificados mediante decreto del alcalde municipal. Además, para el caso de los gastos de inversión, homologado y creado actualizando los sectores, programas, subprogramas, productos e indicadores de productos de la parte estratégica del Plan de Desarrollo Municipal, Boyacá, un plan de todos, con el catálogo de productos de inversión, CPI, acorde con la normatividad establecida por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿A qué hace referencia este artículo? Que la desagregación del municipio debe darse de acuerdo a el nuevo CCPT, que es el catálogo de cuentas presupuestales, y ese catálogo de cuentas presupuestales viene designado por actividades. Entonces, esa desagregación se debe hacer teniendo en cuenta para cómo va a ser ocasionado el gasto y siempre debe contar con esa aprobación, ya que sin ella no nos es aprobado ningún informe financiero presupuestal que se presente al respecto. 48. Artículo 48. En cuanto al artículo 48, dice: en cualquier mes del año fiscal el alcalde podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos. Primero, que la Secretaría de Hacienda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a los recursos, que no fueran apropiados los nuevos recursos por el Consejo y que los aprobados fueran insuficientes para atender el gasto y a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política. Tercero, que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos, el alcalde podrá prohibir o someter a condición especial los asuntos de nuevos compromisos y obligaciones. Bueno, este artículo es de norma. De hecho, el decreto 111 lo trae pues tal como lo estoy planteando en su artículo 77 y 78. Este quiere decir que si dentro de la vigencia fiscal, por ejemplo, hablábamos de la sobretasa a la gasolina. Si la sobretasa a la gasolina vemos que no presenta el valor que se tiene proyectado porque va a ser menor, el alcalde puede por decreto decir que aplaza o que disminuye ese valor del ingreso para que no se tenga en cuenta dentro del gasto, toda vez que si gastamos más de lo que se recauda, pues tendríamos un inconveniente. Cuando habla del aplazamiento es en caso de que si tenemos dentro del PAC unos ingresos por unas transferencias puede ser, y las transferencias no llegaron a tiempo, él puede aplazar ese gasto para poder contar con el dinero y cubrir la necesidad, para que no tengamos que ocupar gastos que no tengan pues su soporte económico en el ingreso. Ese artículo pues viene de conformidad, pues como lo manifestaba, del decreto 111 y pues es de ley. Artículo 54. Autoriza al alcalde municipal para que a partir del 1 de enero de 2026 para ajustar el decreto de presupuesto municipal y efectuar traslados que se requieran y que sean estudiados dentro del CONFIS. Bueno, ahí ese acuerdo, ese artículo sí le hace, digamos que podríamos revisarlo para que quede mejor estructurado, porque ahí debe hacerse claridad que esa facultad es para cuando hay errores aritméticos. Si hay errores aritméticos, desde que no cambie
el total de la apropiación se podría hacer. Y que se puede hacer únicamente dentro de los programas y no dentro del presupuesto en general. Entonces sí sería revisarlo con ustedes y dejarle una mejor redacción. Artículo 55. Autoriza al alcalde municipal a partir del 1 de enero para ajustar el decreto de presupuesto y efectuar traslados, adicionar ingresos provenientes del gobierno nacional, excedentes financieros, aportes con destinación específica que tengan o celebren las entidades públicas de orden nacional o departamental y con entidades privadas, así como los gastos que deban financiarse de dichos recursos. Este tiene relación con el artículo, no me acuerdo el artículo, que es de la 136, donde dice que el alcalde tiene la facultad de ingresar los recursos por destinación específica, como los convenios. 91 de la 136. Ese es el relacionado con este artículo. El artículo 60. El gobierno municipal podrá efectuar créditos de tesorería cuando las situaciones de liquidez lo ameriten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán cancelarse durante la vigencia fiscal. Los costos financieros que se ocasionen por estos créditos se cargarán al rubro presupuestal que está financiado con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que si por alguna eventualidad no se pudiese cancelar una obligación, se pueden hacer, digamos que préstamos en los mismos fondos, pero a finalizar el año tienen que ser conciliados y dejar cada uno dentro de los fondos de donde deberían de haber salido. Estos créditos de tesorería son internos en el presupuesto y no pueden ocupar más de la vigencia fiscal. A 31 de diciembre deben ser saldados. El 57, artículo 57. El gobierno municipal en el decreto codificará, clasificará y dividirá los gastos, así como cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticas, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. El decreto de liquidación se podrá hacer correcciones de leyenda aritmética, que era lo que les decía ahorita, o sea que quedó repetido el artículo, y codificación de diferentes rubros de ingresos y gastos del presupuesto general del municipio. Cuando se trate del presupuesto de inversión, se requerirá un concepto favorable de la Secretaría de Planeación. Pues bueno, lo que voy a decir es fuera del acuerdo, puesto que ellos son los que hacen el seguimiento al plan de desarrollo y la parte de inversión debe ir de la mano del plan de desarrollo municipal. Pues sí, eso lo que quiere decir es que debe ir codificado de acuerdo al código presupuestal, al catálogo de código presupuestal que emite el Departamento Nacional de Planeación. Ellos a veces hacen cambios durante el año, pero porque incorporan nuevos artículos, pero pues nos toca acogernos a ellos, así como de pronto nos toca con la contabilidad acogernos a la norma nacional de contabilidad pública. Con ello nos toca con el catálogo asignado para todas las entidades descentralizadas, territoriales. Bueno, cada uno tiene un código de presupuesto. Respecto a los artículos que mencionaba el honorable concejal Omar, no creo que no me faltó ninguno. Servicio a la deuda. Respecto al servicio a la deuda, me preguntaba el honorable concejal John que por qué se dejaban 51 millones. Esos 51 millones de pesos se dejan destinados para el pago de intereses de financiación. Si bien es cierto, ese servicio a la deuda viene de un acuerdo municipal, el acuerdo 10 del 2024, donde autorizan un empréstito con diferentes proyectos. ¿Cómo se determinó la subasta para estos proyectos? Que se hacía la solicitud por los 6.000 millones, pero el empréstito iba a ser desembolsado de acuerdo a necesidad. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a proyecto presentado.
Por tanto, y el proyecto que esté viabilizado ya. Por tanto, dejamos esos recursos para que a medida que se vaya viabilizando los proyectos, se deba incorporar el valor que se va a desembolsar y se pague esos intereses por ese valor. Se dejó así solo a intereses. ¿Por qué? Porque también se solicitó a la entidad bancaria que el empréstito que se fuera aprobado tuviera un año de gracia. ¿Qué quiere decir? Que en el primer año se cancelan solo pagos de intereses financieros y el capital se inicia a pagar en la siguiente vigencia. Entonces, por eso se deja solo en la parte de intereses y en la amortización se deja en cero. Ese valor es aproximado porque no tengo claro, sé que se van a presentar proyectos, pero en este momento no se tiene claro cuándo va a ser aprobado, en qué mes del año. Entonces se dejó así aproximado. En el artículo, bueno, eso respecto a servicio a la deuda. En el artículo 9, por favor, es que ahora Dice artículo 9. Los rendimientos financieros originados con recursos del municipio, incluidos los negocios fiduciarios de llegar a tener, deben reconocerse en la Secretaría de Hacienda en los primeros 15 días del mes siguiente de su recaudo. Eso es lo que dice el artículo 9. Gracias, concejal. Bueno, este artículo hace referencia a todos los rendimientos financieros que recibimos de las cuentas de ahorro. Es más, hace referencia a la conciliación mensual que se debe hacer por parte de contabilidad y estos ingresos deben, pues, valga la redundancia, ingresarse al presupuesto como un recaudo de rendimientos financieros. Hace referencia a eso, pues nombra de pronto encargos fiduciarios, dice que de llegar a tener, por si en algún momento alguna entidad nacional nos solicita que algún recurso se maneje por encargo, pero por el momento no tenemos encargos fiduciarios. El artículo 10 dice, las multas impuestas por la Contraloría Departamental de conformidad con la Ley 42 del 93, artículos 101 y 104 deberán ser consignadas en las cuentas que indique la tesorería del municipio. Ahí cuando hablamos de las multas impuestas por la Contraloría, Secretaría de Hacienda no tiene conocimiento si existen en este momento. Sin embargo, este proceso lo lleva directamente la Contraloría. Una vez la Contraloría falla en contra del tercero, del exfuncionario, o a veces puede ser un funcionario activo, ellos nos solicitan copia de la certificación bancaria donde se manejan estos recursos y a eso hace referencia, que únicamente se pueden recibir en esa cuenta del municipio. Es una cuenta específica para ese tipo de eventualidades. Es muy esporádico el ingreso por esta renta. Artículo 22. En cuanto al artículo 22, dice la adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del presupuesto general del municipio para su funcionamiento y organización requieren de un plan de compras. Este plan deberá apropiarse con cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas por el presupuesto general del municipio y se modifica cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. Que este artículo hace referencia al plan anual de al plan anual de compras que debe ser presentado a la Secretaría de Gobierno, que es la encargada de contratación, y debe ser publicado en el SECOP. Entonces, todo todo compra que se haga debe venir con la certificación o debemos revisar en el SECOP que sí esté dentro del plan de compras para poder llevar a cabo pues el gasto. Listo. Eso en cuanto al articulado. En cuanto a la pregunta que me hace el honorable concejal Omar, de cómo se concerta el presupuesto general del municipio, en Consejo de Gobierno se menciona cuál va a ser el ingreso o cuál es la proyección del ingreso de recaudo de ingresos para la vigencia siguiente.
y se les da los techos presupuestales en cuanto al sistema general de participaciones, que son cuentas que pues no varían mucho, y se solicita que presenten sus necesidades. Claro que sí, estas necesidades son presentadas por un mayor valor. En algunos casos el presupuesto no da para que todas las secretarías tengan el valor que solicitaron. Entonces se empieza a revisar cómo fue la ejecución de la vigencia inmediatamente que se está terminando. Si se encuentra que la ejecución fue baja o que no se gastó el recurso necesario o no tuvieron en cuenta esos recursos, se llega a un acuerdo con el secretario de despacho para viabilizar que los gastos bajen un poco o que se aumente máximo hasta el IPC, que en este caso lo trabajamos al 3%. Como se en cuenta, se analiza en el marco fiscal de mediano plazo, nosotros hacemos un incremento del ingreso del 3%, que es el IPC, ¿sí? Y en cuanto al sistema general de participaciones, no le regresamos ningún incremento a los ingresos. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional año a año ha ido recortando estos gastos, entonces no sabemos si nos van a enviar el mismo valor o vaya a bajar. Si baja, nos toca volvernos a reunir y mirar qué metas se tienen que reducir. Sin embargo, dentro del marco fiscal les anexé como una ilustración donde pues la proyección es que no va a bajar, pero sí queda igual. Entonces, eso hasta el momento no tenemos certeza aún de cómo van a ser las transferencias de la nación. De igual forma, dentro del gasto se tiene prioridad primero en los gastos de funcionamiento. Para los gastos de funcionamiento, en cuanto a lo que tiene que ver con personal, salarios, se tuvo en cuenta que cerrara al 5% el incremento salarial, más 1.9, que es lo que dice el decreto nacional para el servidor público, es decir, que quedaría, lo subimos al 7%, pues esperando que si baja, pues pueda redistribuir el ingreso, pero pues por lo general está en ese tope. Para el resto de los gastos se subió el 3%, porque pues no podemos subir en el ingreso el 3% y en el gasto más, porque nos da un desequilibrio. Al subir el 3%, pues lo que les decía, muchas de las apropiaciones no van a alcanzar para las metas del plan de desarrollo que se tienen programadas. Se deberá hacer alguna gestión donde se van recursos del ente departamental, y también depende pues del recaudo y de las estampillas como se den. De acuerdo a la contratación recibimos las estampillas. Si estas llegaran a ser un poco más altas, pues tendríamos unas adiciones a finalizando después de que cubramos las necesidades. Es posible, claro, que los secretarios de despacho en algún momento soliciten que se les incorpore o que se les traslade recursos. Eso se hace de bien, teniendo en cuenta que lo que dejaron proyectado en su meta ya la cumplieron con un menor valor, o que de acuerdo al plan operativo anual de inversiones ellos pidieron aplazamiento a alguna meta. En este momento no conozco que hayan pedido aplazamiento de alguna meta. Eso ya nos tocaría revisarlo con el plan operativo de cada secretario de despacho. Bueno, este presupuesto pues se realizó lo más concertado posible. Sin embargo, algunas áreas, como les manifesté, pidieron un recurso un poco más alto para algunas cosas, pero pues no tenemos un recaudo suficiente para distribuirlo tal como lo solicitaron. No sé si tienen alguna otra duda, pues presta a dar respuesta. Gracias, señora secretaria, por su aclaración. Seguimos en el tema de presentación de la ponencia. Yo sí quiero en este punto tocar un artículo, porque hemos hablado con las diferentes y quería escuchar y que ustedes escucharan la Secretaría de Hacienda por el tema presupuestal, que el municipio está, mejor dicho, amarrado, forjado al límite
para cumplimiento de sus metas con el presupuesto que tenemos. Pero acá hay un artículo 18 que dice lo siguiente: la solicitud de modificación a las plantas de personal requerida para su aprobación y trámite, el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo por parte de la Secretaría de Hacienda y de los siguientes requisitos. Exposición de motivos. Segundo, costos de comparativos de las plantas vigentes y propuesta. Tercero, efectos sobre los gastos generales. Cuarto, concepto de Secretaría de Planeación si se afectan los gastos de inversión y demás que la Secretaría de Hacienda considera pertinente. Pues no tenemos sino el recurso para cumplir forzadamente las metas, pero sí estamos incluyendo, o no sé si pues será por ley, por eso la pregunta, la solicitud de una modificación o que quede dentro de este proyecto de acuerdo, la solicitud de modificación a unas plantas de personal requerida. No sé si ustedes a futuro están pensando el tema de una planta, de modificar o ampliar la planta de personal, cuántos cargos van a crear o qué pretenden al dejar este artículo metido dentro del presupuesto. A mí sí me gustaría pues que en este momento nos aclararan, o no sé si es posible que quede ahí entre uno de los siguientes requisitos que sea por acuerdo municipal, o no sé si entraríamos a coadministrar como consejo. Sí me gustaría pues que me explicaran dentro de esta misma presentación de la ponencia. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra. Gracias, concejal. Como lo manifestaba en algún momento, este proyecto de acuerdo es netamente presupuestal. ¿Por qué lo nombro ahí? Porque está dentro de las disposiciones generales. Las disposiciones generales tienen que ver con el decreto 111, bueno, con las normas que les he mencionado. No quiere decir que con ellas le estemos solicitando al Consejo la autorización para hacer alguna modificación de la planta de personal. A criterio propio, en todos los proyectos de acuerdo de presupuesto los dejo, porque en cualquier momento, no sé, pues no, en este momento la administración municipal que yo tenga conocimiento no tiene pensado hacer ninguna modificación a las plantas de personal, ni actualizarla, ni renovar, ni nada de ello. Lo dejo porque si llegara a suceder, o por ejemplo, un ejemplo, el acuerdo que estaban diciendo que se realizó, si yo no tengo la norma clara dentro de las disposiciones generales del presupuesto, simplemente se aprueba y yo no puedo decir después, ¿y cómo lo voy a financiar si no tengo recursos? Es por ello, o sea, lo que yo dejo acá es netamente en el momento que me toque presupuesto por alguna de estas eventualidades. No quiere decir, adicional, se deja, si se deja, en el momento que supongamos que la administración sí quisiera hacer alguna modificación a las plantas de personal, no se puede hacer solo con este artículo, siempre tiene que venir al Consejo para que ustedes lo autoricen. Este artículo únicamente norma que debe tener de anexos esa solicitud que les hacen. Gracias, presidente. ¿Por qué hacía la pregunta, presidente? Y me tomo el uso de la palabra para terminar mi intervención. Porque es que ahí también dice cuando haya obtenido la viabilidad presupuestal. La pregunta, con este presupuesto, como nos los están exponiendo, con las metas por cumplir, en este momento la administración municipal tendría una viabilidad presupuestal para modificar la planta personal del municipio en el año 2026. Es bueno la pregunta para que de una vez nos quede pues claro en el consejo. Secretaria. No, señor, como está en este momento no tiene viabilidad presupuestal para hacer alguna modificación en el siguiente año. Correcto, secretaria. Honorables concejales, después de que nos ampliaran un poquito esos artículos que le di, que eran los que de pronto tenían algo que ver con facultades, con algún tema presupuestal que inquiete a los honorables concejales, por eso quise que nuestra secretaria ampliara estos artículos. Pues damos por finalizada la presentación de la ponencia. Como ustedes ya lo escucharon, es una ponencia positiva para que continúe el trámite, señor presidente ad hoc. Gracias. Gracias, honorable concejal Omar González, también al honorable concejal John Molina Chiribi. Concluida la presentación de la ponencia por parte de ustedes y la presentación de la
Secretaría de Hacienda. Me gustaría de pronto abrir la discusión a los demás concejales que están presentes hoy, el concejal Gabriel Camacho, el concejal Alirio Rodríguez, si tienen alguna intervención o pregunta por realizar para participar del debate. Concejal Alirio Rodríguez, tiene el uso de la palabra. Tengo una inquietud. El artículo 9, los rendimientos financieros, ¿no? Originados de recursos del municipio. Usted decía que como para depositarlos en un CRT, ¿no? Para aquí más ganancias. Cuando ustedes depositan ese ganado, ese dinero, ¿qué garantías les dan de que en un supuesto de financiamiento del banco que se vaya a quiebre o eso? ¿Quién responde por eso? ¿Quién asegura que ese dinero vuelva al municipio? Porque siempre se corren riesgos, ¿no? Y habría que tenerlo, pues, por ejemplo, ahorita hay un dinero muy importante. A mí me gustaría saber esa inquietud ahí que tengo. Gracias. Sí, continúe, secretaria, sí. Concejal, aclararle que el artículo 9 habla de los rendimientos financieros de todas las cuentas de ahorro del municipio. Las que a la que hacía referencia de que ahí se facultaba para abrir CDT es el artículo 8, que nos habla de los excedentes de liquidez. Estos CDTs o términos de inversión se realizan en cuentas creadas y que sean autorizadas por la Superintendencia Bancaria. Al ser recursos públicos no puede haber una pérdida, así esté financiado al banco. Por lo general, igual tampoco se hacen con frecuencia y por largo plazo. El máximo plazo que se han hecho es a un mes, precisamente por eso. Y se hace porque presentan unos rendimientos financieros más altos de los que hablo en el artículo 9, que son las cuentas normales del municipio, que desde que sean cuentas de ahorros generan rendimientos financieros y deben ser incorporadas tanto en la contabilidad con el MOL en el presupuesto, como máximo los 15 días siguientes del mes, una vez se hagan las conciliaciones de las cuentas bancarias frente a los recaudos y gastos. Concejal Gabriel Camacho, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Me surge una pregunta, señora secretaria, y yo quisiera saber, digamos, ya la asignación de cada uno de los recursos que van dirigidos a las diferentes secretarías respecto al presupuesto 2026. Me surge una pregunta muy mínima. Referente a cada una de esas secretarías, como tal, de referente al presupuesto, desde la parte de Hacienda se maneja una caja menor o cada secretaría tiene una caja menor ya, digamos, para las necesidades de un valor muy mínimo, o se tiene que esperar a que se lleve un protocolo de lo que realmente se necesita. Le va a colocar ejemplo, una llave pudiese valer 8.000 pesos. ¿De dónde la secretaría como tal, la necesidad que tiene en su entidad, lo maneja por una caja menor, o desde la parte de Hacienda manejan una caja menor para cubrir esas necesidades que tengan sin tener que llevar el protocolo respecto al presupuesto de cada secretaría? Gracias, concejal Camacho. Señora secretaria, tiene el uso de la palabra. Gracias, concejal. No, en el municipio no tenemos caja menor, ni para cada secretaría, ni una caja menor general.
Pues este tema de las cajas menores, la verdad, es mejor no manejarlas bajo mi concepto, porque se convierten en solo gastos mínimos y pues se debe hacer una planificación de la contratación. Por ejemplo, en el caso de la llave, pues hay un contrato por ferretería, pues incluyanla ahí, ¿sí? O sea, es parte de la planeación dentro de cada una de las áreas de las secretarías de la administración municipal y no se tiene creo que a corto plazo no se tendrá esto de caja menor, porque pues no, la ley 80 es clara diciendo que debemos hacer contratación. Gracias, presidente. Perdón, me tomo Lucio la Siga, palabra. concejal. ¿Por qué la pregunta? Porque independientemente tenemos la necesidad de cubrir diferentes metas, pero no se cubren o se extienden el cubrimiento de esa necesidad en diferentes sectores por una mínima necesidad, digamos por el valor, pero entonces tienen que llevar un protocolo, su merced ya lo aclara que ya lo tiene que hacer directamente la secretaría a la cual, pero no, pues no se cumple esa meta como tal por la falencia del recurso. Gracias, presidente. Gracias, concejal Gabriel. Siga, secretario. Concejal, pero es que cuando son este tipo de gastos, son gastos que son, bueno, extraordinarios y son gastos para el normal funcionamiento de la administración. Entonces no ven afectada ninguna meta del plan de desarrollo, sino en los gastos de funcionamiento. Por eso manifiesto que debe hacer parte de la planeación del área encargada de la parte institucional. Gracias, secretaria. Continúa abierta la discusión de la ponencia, honorables. Yo quiero intervenir. Presidente. Tiene usted la palabra, concejal David. Gracias, concejal John. Yo recordaba que en la sesión anterior no pude llegar a tiempo, en la sesión de la comisión, quiero decir, donde participaron los integrantes de la mesa de víctimas. Entonces hago una pregunta al respecto y si ese recurso, porque no le escuché a los concejales en la presentación, si lo dijeron o no, si se hizo algún ajuste finalmente del valor. Eso por una parte. Me hubiese gustado, ahora que me dicen que no se hizo, me hubiese gustado que se aumentaran el recurso, pero también pues hacer el llamado de atención a la Secretaría de Gobierno, pues que los debe ejecutar, porque la ejecución ha tenido retrasos con relación a la meta de víctimas. Por otra parte, no sé si fue tema tratado en esa sesión lo que tiene que ver con la presentación del marco fiscal de mediano plazo y el plan financiero. Si no se ha hecho, me gustaría que en el segundo debate, como parte de la intervención de la administración, pues que se haga una presentación completa del marco fiscal de mediano plazo, que se nos haga una explicación del comportamiento de los ingresos, qué parámetros se usaron para el tema de las proyecciones, también el tema de los gastos y cómo pues se construyó todo el proyecto de acuerdo de presupuesto. Yo creo que lo correcto es que hiciera parte de este primer debate esa presentación, por eso pregunto si se realizó en la sesión anterior, pero pues entonces no está de sobra realizarla nuevamente en el segundo debate. Esa es toda mi intervención, muchas gracias, honorables. Bueno, para que continúe abierta entonces la discusión de la proposición, si no hay intervenciones anuncio que se va a cerrar. Concejal John Molina Chiribi tiene el uso de la palabra. Creo, señora secretaria, que su merced habló algo de modificar el artículo 54. Esa es mi pregunta,
señor presidente. Gracias. Gracias, concejal John. La señora secretaria tiene el uso de la palabra. Respecto al artículo 54, sí se había hablado de modificar, pero veo que quedó repetido con un artículo más adelante, entonces sería revisar, concejal, y suprimir uno de los dos. El 54 donde habla de... Sí, sí. Y el 57, sí. Gracias, señora secretaria. Anuncio entonces. Pero sí estaba interviniendo. Tienes el uso de la palabra, secretaria. Gracias. En cuanto a los recursos de la 41, que es de la mesa de participación de víctimas, se dejó el mismo valor porque pues se tuvo en cuenta, como les decía, la ejecución. Sin embargo, a pesar de que pues la Secretaría de Gobierno presentará, no, me imagino que ante ustedes cómo han sido los gastos o en su control político, hay que revisar, sí, porque es que digamos que esta ejecución de 106 millones cogía más o menos 63 millones según el PAD que presentaban para solo la mesa de participación. Entonces, en el año anterior cogía creo que 50 millones, por encima de 50 millones. Entonces, no todo es porque la Secretaría de Gobierno no haya llevado a cabo, digamos que la contratación de los contratos, sino porque también pues viene cosas que son de las mesas de participación y hace falta pues que se causen estas mesas de participación, o sea, no todo es por contratación, ¿sí? Entonces tienen que ver las dos cosas. Sí, ayer se tuvo la reunión donde participó la señora Personera y pues la mesa como tal, y se dejaron los mismos 105 millones con una distribución del PAD para la siguiente vigencia del 2026. Creo que alguna de las actividades quedó pues digamos que un poco baja de recurso, pero pues como la ley 819 dice que cerrando la vigencia fiscal 2025 los gastos que no se hayan generado dentro del mismo sector debo pasarlos para víctimas, o sea, si son de la mesa de participación, van para la mesa de participación. Entonces estos, según entiendo, esas actividades las van a alimentar con los recursos del balance que queden de esta vigencia. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria. Continúa abierta la discusión de la ponencia. Anuncio que se va a cerrar. Cerrada la discusión de la ponencia, señora secretaria, por favor, hace lectura de la proposición con la que termina y toma registro de la votación. Proposición. En mérito de lo expuesto anteriormente, nos permitimos presentar ante la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública ponencia positiva para el proyecto de acuerdo 017 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, y solicitamos se dé el estudio pertinente en comisión para que continúe su trámite ante la plenaria. Atentamente, John Jairo Molina Chiriví, Omar Armando González Gómez. Honorable concejal Germán David Chiriví González. David Chiriví vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos. Aprobada la proposición con la que termina la ponencia en primer debate del proyecto de acuerdo 017 de 2025. Gracias, señora secretaria. Abierta la discusión del articulado. Concejal Omar González tiene el uso de la palabra. Honorable presidente, para que quede claro las solicitudes que se han hecho por parte de los ponentes, para que vaya quedando claro, o no sé cómo no la sometió, entonces sometámosla en este momento, de las solicitudes que hizo la comisión.
de suprimir el artículo 64 que está numerado con el 61, suprimir el artículo 62, modificar el artículo 63 y correr el articulado. Serían esas tres. Y sobre, como acabamos de darnos cuenta, el artículo 54 y 57 se refieren a lo mismo. No sé lo que proponga la secretaria y los honorables concejales. Deberíamos dejar el artículo 57 y suprimir el 54, que al parecer está más completo el 57. Serían esas 4 proposiciones sobre el articulado. O sea, el proyecto de acuerdo quedaría de 61 artículos, suprimiendo el artículo 54, suprimiendo el artículo 62, suprimiendo el artículo 64, que aparece como 61, y corriendo el articulado, quedaría de 61 artículos, para que, si lo tienen a bien, lo podamos someter, señor presidente. Claro que sí, concejal Omar. Continúa abierta la discusión del articulado. Anuncio que voy a cerrar la discusión del articulado. Cerrada la discusión del articulado. Que tenga las facultades, secretaria. La secretaria tiene las facultades. Gracias, señora secretaria. Las facultades fueron radicadas en la primera sesión que se realizó la semana anterior. Entonces, como está cerrada la discusión del articulado, vamos a votar con las modificaciones que relacionó el concejal Omar. Concejal Omar, tiene el uso de la palabra. Una última solicitud en el tema del artículo 18, para que quede para plenaria, para que los concejales también lo revisen, sobre las modificaciones en la planta de personal, si es posible de que se haga ahí también como un requisito que se debe presentar un proyecto de acuerdo al Consejo. Revisémosla para que quede pendiente, entonces para que quede claridad y los honorables concejales lo estudien y quede en claridad ese artículo, presidente. Pero eso es una observación para que quede después. Listo, concejal Omar. Tomamos registro de la votación con la aclaración de que el texto que será sometido a votación es con las modificaciones que señaló el concejal Omar. Sí, señor. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Mi voto es positivo por los 61 artículos. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobado el articulado con las modificaciones propuestas y pendiente un artículo para estudio por parte de la plenaria. Gracias, señora secretaria. Aclaro simplemente que el artículo 18 igual fue aprobado, ¿no? Por favor, tome registro de la votación de los considerandos. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo, considerando, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobados los considerandos del proyecto de acuerdo 017 de 2025. Gracias, señora secretaria. Por favor, tome registro de la votación por el encabezamiento. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiribi. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobado el encabezamiento del proyecto de acuerdo 017 de 2025. Gracias, señora secretaria. Tome registro de la votación por el título, por favor. Título por medio del cual se aprueba el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Boyacá, Cundinamarca, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Honorable concejal Germán David Chiribi González. David Chiribi vota sí.
Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. Positivo, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobado el título del proyecto de acuerdo 017 de 2025. Gracias, señora secretaria. Aprobado el título del proyecto de acuerdo, pasará a segundo debate. Los concejales deben radicar el informe de ponencia y se programará el debate o se enviará a la mesa directiva para que se programe el segundo debate. Muchas gracias y con esto concluyo la discusión. Concejal Omar González tiene la palabra. Gracias, señor concejal. También solicitarle, como usted es presidente, desde la presidencia de la comisión, hacer 2 sesiones para la presentación de este proyecto. Uno, donde se haga toda la presentación, que alrededor son como 2 horas que demora la presentación, y se abra así el debate y posteriormente la votación para que los concejales tengan el tiempo suficiente de leer, verificar no solo la primera y la segunda parte, sino la tercera parte del proyecto de acuerdo, donde vienen todos los anexos, todo el tema de facultades, por favor, para que lo lean y lo puedan hacer de esa forma. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Concluido el punto, muchas gracias a los concejales que estuvieron presentes, a los concejales de la comisión, a la secretaria de Hacienda por su participación en las 2 sesiones del primer debate. Señora secretaria, siguiente punto. Cuarto, lectura de correspondencia. Gracias, señora secretaria. Le cedo la presidencia al concejal Omar para que continúe presidiendo. Bueno, señora secretaria, ¿hay correspondencia dirigida a la comisión? No, señor. Cerrado el punto, siguiente punto. Quinto, proposiciones y varios. Abierto el punto, proposiciones y varios. Anuncio que lo voy a cerrar. Cerrado el punto, siguiente punto. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Gracias, señora secretaria. Honorables, está en discusión el acta del día de hoy. Anuncio que va a cerrar la discusión. Cerrada la discusión, señora secretaria, por favor, tome registro de la votación del acta. Honorable concejal Germán David Chiriví González. David Chiriví vota sí. Honorable concejal Omar Armando González Gómez. Positivo por el acta, señora secretaria. Honorable concejal John Jairo Molina Chiriví. Positivo por el acta, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según audio. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Agotado el orden del día. Muchas gracias, señora secretaria. Agotado el orden del día de la sesión de la comisión a las 10:19 de la mañana del 13 de noviembre de 2025. Declaro levantada la sesión. Se le citará nuevamente a los concejales por conducto de la mesa directiva de la comisión. Muchas gracias y buen día. Sí, Conce, todas las de las metas se programaron a las 5 por lo largo.